Hola manitas, bienvenido y bienvenida de nuevo a tu canal de bricolaje. Yo soy Xavi y esto es Casa Punto. ¿Tu robot de limpieza se para repentinamente al cabo de unos minutos y se activa una alarma sonora de 4 pitidos? En este vídeo te enseñaremos cómo solucionarlo. Lo que vamos a hacer es intentar desmontar este aparato, este robot de limpieza, para ver qué podemos encontrar en el interior. Ya hemos efectuado aquí toda la limpieza del depósito, del rodillo y de estos rodillos también recogedores, y parece que sigue la alarma. Entonces, este rodillo también es prácticamente nuevo, se cambió hace muy poquito. Vamos a ver si es que el problema es algo interno, si es que el polvo se ha acumulado a lo mejor en la placa electrónica o en los circuitos o en los motores. Lo primero que vamos a hacer es sacar todas las piezas móviles, todas las piezas que son de usuario, por así decirlo, las más fáciles. Sacaremos la batería para trabajar seguros y para protección, que está dentro de esta tapa. Solo tiene 2 tornillos. Y aquí se aloja la batería interior. La vamos a sacar del conector y la reservamos. Sacaremos el depósito también de suciedad. Y ahora vamos a proceder con mucho cuidado a desmontar todas las piezas. Hay aquí varios orificios que dentro pues alojan tornillos. Vamos a intentar sacar los tornillos a ver qué nos encontramos. Limpiaremos toda la tapa principal, todo este polvo que no vuelva a caer en la caja electrónica. El problema parece ser que es de este motor, este servomotor que acciona el rodillo de tracción, y esto debe de ir muy suave. Ahora comprobamos que está un poco duro. Realmente el eje es posible pues, que esté lleno de suciedad o que tengamos que lubricarlo un poco. Vamos a comprobar, montamos el motor y vemos a ver qué es lo que puede suceder. Lo desconectamos y ahora vamos a sacar esta tapa donde están todos los engranajes, la correa de accionamiento del motor, y vamos a ver qué ocurre. Sacamos todos los tornillos de la tapa. Sacamos la tapa con cuidado. Aquí encontramos la correa y bueno, todos estos pelos que estaban aquí dentro. Y ahora sacaremos la carcasa que aguanta el soporte del motor. Son 2 tornillos que lo sujetan. Y aquí podemos observar que en el motor hay estos pelitos, restos. Todo esto tenemos que limpiarlo y aprovecharemos para engrasar el eje. Este motor gira muy duro. Está prácticamente clavado. Para evitar un sobrecalentamiento lo que hace es pues, activar la alarma. Vamos a limpiar esto bien y vamos a engrasarlo. Para ello podemos utilizar, como en este caso, las pinzas, algo punzante que entre en la holgura que hay entre el engranaje y el eje del motor. Con un cúter podemos cortar la superficie repasando el contorno del eje. En el caso de pelos, como
como este. Así salen perfectamente. Limpiaremos también la tapa y el engranaje que tenemos en la tapa. Que no quede ningún resto enganchado, sobre todo los pelos, que son muy delicados y se enganchan, se incrustan en cualquier pequeña ranura. Es importante sacarlos para que después el motor gire libre. Vamos a aspirar todo y aprovecharemos para engrasar el eje del motor. Cogemos un aceite lubricante, puede ser cualquiera, y ponemos un poquito entre el eje y el engranaje. Unas vueltas para asegurarnos que gira libremente, ahora no tiene ningún esfuerzo, y ponemos también un poquito más aquí con mucho cuidado de no manchar el circuito eléctrico que hay aquí. Giramos. Y ahora podemos comprobar que realmente el motor incluso aguanta la inercia. Gira libre. Esto es muy importante para un motor tan pequeño. Secamos muy bien para que no tenga oportunidad de patinar la correa. Dejamos todo el engranaje, sobre todo, bien seco. Y volvemos a colocarlo y a montar en el engranaje, pues tal y como está. Para la posición, esta carcasa tiene un pequeño pivo aquí que coincide con este agujero, este orificio que tiene el motor, con lo cual no hay pérdida, solo tiene una posición. Una vez que el motor encaja en ese pivo, esta es su posición para poder colocar los tornillos. Volvemos a colocar los tornillos de unión. Vamos a montar la correa. Primero la aseguramos aquí en el dentado de la tapa. Colocamos el soporte con el eje motor, ayudándonos un poquito para que la correa esté en su sitio. Y colocamos la tapa. Vamos a intentar forzar con el propio rodillo de arrastre para asegurarnos que el motor está girando, que tenemos la correa en el dentado correspondiente, gira perfectamente el bobinado del motor, con lo cual ahora podemos colocar los tornillos de unión de la tapa tal como estaba. Cerramos la tapa con los 4 tornillos correspondientes. Bien, ya tenemos montada la tapa, colocamos de nuevo el motor en su alojamiento, lo conectamos y aseguramos con el tornillo la fijación del soporte. Y ahora vamos a proceder a montar el resto de la tapa, la cubierta y todos los accesorios del robot para probar su funcionamiento. Montaremos la tapa, vamos a conectar a este pequeño conector de aquí, este cable. Bien, aquí dentro nos aseguramos de que todo esté conectado, en principio sí. Este manojo de cables que tiene que salir por un sitio donde no nos aseguremos de que no lo vayamos a coger con algo. Primero el conector.
Ya lo tenemos en su sitio. Hemos conseguido que entre en sus encajes de aquí arriba. Vamos a colocar la batería. En el caso de este robot, esta batería no es la original. La original tiene un tiempo de vida limitado, lógicamente es una máquina que consume y trabaja bastante. Y en este caso, este robot pues, duró unos 2 años, de 2 a 3 años. Esta es una batería copia que se puede encontrar perfectamente pues, en cualquier sitio, en Amazon por ejemplo, y funciona muy bien. Tiene un precio económico y es una batería que es la copia de la original de este modelo. Vamos a hacer la tapa. Colocamos y roscamos todos los tornillos en el interior de sus alojamientos para dejar fija la tapa del robot. Si conoces otra solución al problema que te hemos planteado, te invitamos a que nos lo indiques en la caja de comentarios. Y ahora montamos las piezas móviles que hemos sacado antes, con el rodillo de arrastre, con la protección, el depósito de suceder. Los 2 rodillos que empujan aquí. Bien, y vamos a la prueba final. Vamos a ver si funciona. Damos al play. Si después de seguir todos los pasos que te hemos mostrado en este vídeo continúa el problema, aquí te dejaremos otro vídeo donde te explicaremos otra posible solución. Si te hemos ayudado, suscríbete al canal y activa la campanita para que te podamos notificar nuevas publicaciones que pueden ser de tu interés. Comparte y dale a me gusta. Te lo agradecemos.